Bueno, acá les estoy mostrando el campus. Fíjense, esta la vimos que tenía 5 o 6 diapositivas, no mucho más. Vimos parte de esta interfaz gráfica y esta no vimos. Si les explico eso se van a dormir un poco, seguramente lo más probable y lo mejor que podemos hacer es que ustedes lo vean a medida que lo vayan necesitando. Cada uno de estos ejemplos son códigos de, bueno, cómo se usa el label, cómo se usa un botón, de ese tipo de cosas, ¿sí? Cómo con una ventana abrís otra ventana. Para hacer, y bueno, la práctica de ayer fue, no, del lunes. Fui a la última hora y por ahí había gente perdida con Java, así que vamos a ver algunas cosas parecidas, ¿sí? Tanto lo que vimos en Python la clase pasada de teoría, como lo que vamos a ver ahora, tiene su equivalente en un lenguaje con el otro, ¿sí? Así que presten atención, que si en un lado se llama text edit, el otro se llama edit text, básicamente. Así que no cambia mucho. El concepto del componente visual está. Y lo de eventos también. Cambian detalles. Así que vamos a ver lo que vimos en la otra clase. Bueno, acá cambia algo interesante que también es importante que sepan, eh, porque les va a suceder en ambos lenguajes. ¿Sí? Pero ya llamamos. Entonces vamos a ver este que está acá. IU Java. ¿Sí? Este se lo dejo para ver. Si tienen dudas, me avisan, los vemos con detalle. Cada código tiene su comentario igual que explica qué es lo que hace. ¿Sí? Y les dejo uno que dice ejemplo de MVC, que es un PDF, que el MVC ya lo vieron con Java, con Ale, en Java, creo. Este es uno que había armado en su momento porque costaba que lo entiendan, entonces lo dejé ahí cuando las clases no se grababan ni nada, ¿no? Hay video de eso explicando de la pandemia, creo. Y bueno, y ahora vamos a hacer un repaso igual de ese contenido. Y tiene un código ahí también que les puede servir como ejemplo para eh, la separación de las distintas capas del MVC. ¿Sí? Ese lo vamos a ver también. Entonces, empecemos con esto. Hágame acordar el corte, pues yo me olvido. Menos 10, ¿parece? O a un punto y volvemos a 10. En punto y volvemos a 10. Bueno, ¿tienen dudas? No creo que. O sí, capaz que sí. ¿Tienen dudas de interfaz e interface en inglés, supongo? Las diferencias, ¿no? Pues tenían dudas en la práctica esta última vez. In- Interface, o interfaz si lo queremos traducir, es esa capa de abstracción que se puede hacer cuando no se presenta esta relación de zoom y queremos hacer, entre comillas, herencia. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia entre esa cosa y interfaz gráfica? Sí, eso sin duda. ¿Se entiende interfaz de por sí, en sí mismo? ¿Ninguna duda? Bueno, recuerden que pueden preguntar, no tengan miedo de preguntar, y más si están perdidos, porque esto es incremental. Si no se sabe lo anterior, después cuesta mucho más lo que sigue. Bueno, acá hay un temario. Vamos a pasar rápido, porque como les digo, primero, si yo se lo explico así encima, eh, quizás puedan meterse en el medio y preguntar alguna cosa específica, pero es más la práctica lo que hace que ustedes entiendan estas cosas. ¿Sí? Son bastantes temas, pero es una diapositiva cada uno, así que no es muy pesado. Eh, Cuando estén trabajando con Java, con interfaces gráficas, se van a encontrar que hay dos librerías, ¿sí? AWT y Swing. AWT es vieja, es la que primero salió y lo que hace es, bueno, ahí está la extensión Abstract Window Toolkit, que depende del sistema operativo para mostrar interfaces visuales. ¿Sí? En cambio, Swing no. Buen día, ¿cómo andan? Swing, que cambia entre una y otra con AWT, si abren una ventana, un frame de un y están sobre el sistema operativo Ubuntu, por ejemplo, les va a mostrar la interfaz visual del mismo Ubuntu. ¿Sí?
En cambio, Swing, no sé si ya hicieron el ejercicio del JFile Chooser. Bueno, bueno, con Python sería lo mismo. Levanta una ventana del sistema operativo, que es cuando van a, por ejemplo, adjuntar un archivo de su máquina y lo quieren subir a una web, por ejemplo. Vieron que le abre una pantalla de directorio y demás. Bueno, eso es del sistema operativo. Acá se nota bien la diferencia porque les abre una pantalla similar, pero está hecha con Swing y tiene interfaz visual distinta, ¿sí? Eso lo pueden modificar. Tienen que buscar el look and feel en Java, al menos, ¿sí? Pero bueno, no es importante tampoco. A ver, ¿qué más? Bueno, Swing además incorpora componentes visuales. Ese contiene 3 API. No sé, API fue migrando al concepto a un concepto más web en el cual uno puede acceder a los recursos que dispone un sistema, ¿sí? No tanto como API acá. Pero tómelo como un componente de esta librería que permite trabajar con 2D, drag and drop, que eso es arrastrar y soltar, y el último para facilitar el acceso. Facilitar el acceso en cuanto a accesibilidad a gente que no ve, gente que, no sé, le falta algún sentido, ¿sí? A eso va a ser referencia. Bien. Swing. Les mostraron en Eclipse cómo funcionaba el drag and drop. O sea, la herramienta. ¿Cómo se llama? No lo puse acá. No. Bueno, Eclipse tiene una herramienta que les permite crear las interfaces visuales. Eso, con Windows Builder. Les muestro una paleta así con todos los componentes, no todos, sino algunos o los más utilizados, y les permite arrastrar e ir armando su ventana. Está bueno en un principio, pero cuando tengan que hacer algo un poco más complejo se vuelve pesado, ¿sí? No sé si les pasó, pero trabajar en Eclipse igual es medio, la herramienta en sí es pesada a cargar. Y suele pasar que cuando uno abre este editor, tarda un montón, ¿sí? Eventualmente, lo más conveniente es que entiendan el código que autogenera esa herramienta para poder hacerlo uno sin tener que ir pasando a ventana de diseño y ventana de código y así estar muchísimo tiempo esperando, ¿sí? Bueno, ¿qué más acá? Frames, que sería el Windows que veníamos con Python. Containers. eh, bueno, acá está difuso porque en realidad son paneles en Java, ¿sí? Fíjense, ya dice JPanel arriba. Pero lo agrupa en un concepto de contenedor, ¿sí? Botones, label, campos, área detector, lista de desplegar. Todas las clases de Swing comienzan con J, por ejemplo, JButton, JFrame, ¿sí? Bueno, eso es interesante para que no se confundan con herramientas de AWT. No mezclen componentes visuales de la librería vieja con la librería nueva. Quizás si buscan información en internet, traten de no usarlo de AWT, ¿sí? Puede llegar a pasar. De hecho, ¿con quién estamos? ¿Con Tomás? Estábamos viendo no me acordaba cómo era el file chooser. Y habíamos encontrado el de WT primero, y dije, usa ese y no es ese. Era el J file chooser. Quedó andando. Bien, ahora vamos a ver otra vez el modelo este controlado y vamos a ver otra vez hacer ese ejercicio de separar. Bueno, el frame, el concepto es el mismo, pasa lo mismo que les comenté antes, ¿sí? Con Java van a tener más código que con Python, que eso le permite por ahí controlar algunos aspectos más específicos, pero terminamos haciendo prácticamente lo mismo, ¿sí? Fíjense, esta es una vista que, primero, setea el título del... Antes que nada, esto está cortado, ¿sí? El código es más extenso aún. Fíjense que dice set title, título, y dice public vista. Este es el constructor, ¿sí?
el archivo va a tener arriba public class vista extend de JFrame. ¿Sí? Así como hacemos con Python en la clase anterior. Extiendo de y agarro todo el comportamiento. Ese setTitle no está definido en esta clase, sino que está definido en la clase de JFrame, de padre. ¿Sí? ¿Todos lo tienen eso? Bien. Y el título va a cambiar el título de la ventana, básicamente. Después, fíjense, acá podemos controlar qué hacemos cuando el comportamiento del botón de cerrar la ventana. ¿Sí? Y eso lo hacemos con set default close operation, que adentro tiene a través de la clase, ¿lo ven? Que dice jframe, punto, y ahí dicen todos esos comportamientos así. Do nothing on close, hide on close, dispose on close, exit on close. ¿Sí? Do nothing, no hacer nada. Hide es que se minimice, o sea, hacemos en la cruz y se minimiza, no se cierra. Dispose, se cierra la ventana, ¿sí? Pero si estamos trabajando con varias ventanas, se cierra solamente esa ventana. No se cierran todas. No se cierra la aplicación. Y bueno, ya Exit hace eso justamente. Que se cierra. Claro. Después, el set resizable, supongo que es. Permite la modificación de las dimensiones de la ventana que están creando, en esta específicamente. Fíjense, ahí le dejo un ejemplo. Trabajar con imágenes puede ser medio denso. Tanto porque no hace las operaciones que uno está acostumbrado a hacer con imágenes. Por ejemplo, nosotros cargamos alguna imagen y se acomoda, en relación de aspecto correctamente, no se dimensiona acá, sí. Pero no porque no se pueda, sino porque no lo hace de forma automática como nosotros trabajamos en general. ¿Sí? Trabajamos en el sentido de, no sé, suben una foto a Instagram, les permite hacer algunas modificaciones. Acá no, sino que por ahí les ajusta, se los estira al tamaño del componente visual que están trabajando, o no, o lo inverso, y terminan teniendo espacios blancos en los costados. ¿Sí? Así que atento a cómo manipulan las imágenes. En este caso lo que está haciendo es trabajar una imagen, pero lo setea como un icono de la ventana misma, ¿sí? De arriba. Bueno, atento a cómo trabajan con los recursos. En este caso la imagen. Fíjense que dice getClass.getResource, imagen. Eso significa que está dentro de la carpeta del proyecto. Y eso es lo que también queremos que, en general nosotros, ¿no? Porque si trabajamos con path, con ubicaciones, bueno, esta es relativa y la otra es, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre específico. Pero digamos que es específico, la path completa, ¿sí? C, dos puntos, barra, bla, bla, bla. ¿Sí? No traten de trabajar con esas URL, porque cuando pasen el proyecto a un compañero o ustedes mismos en otra computadora o en el futuro, no va a andar. ¿Sí? Trabajen siempre de forma relativa. Bien, crea con esa, primero obtiene el objeto, la URL, ¿sí? Después con eso creo una imagen, image icon, y después seteo el icon image con el objeto que creé. ¿Sí? Muy, 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 muy voltero, pero cosa de objetos más que nada. Porque fíjense que lo que va haciendo es crear objetos y después lo vas utilizando en setters, que son atributos de lo más grande. ¿Sí? Otra cosa que suele suceder es de que hay otro camino para hacer lo mismo. Y es lo que está comentado acá. Fíjense. Que básicamente es lo mismo, pero de una forma un poco más complicada. Fíjense que termina utilizando accesos que no son tan intuitivos. ¿Sí? Bueno, setBound modifica las dimensiones X, Y, el punto inicial, el X y el Y de la ventana misma que tienen ustedes, que si es 100, 100 tendría que ser por acá más o menos, ¿sí? 100 X y 100 Y. Y el X y el Y de las dimensiones de la pantalla que ustedes, de la ventana que van a usar. Bien. Fíjense después, continúa creando un panel que es parecido al container que hicimos
con Python, ¿se acuerdan? No, ya los perdí, ya se fue. No se duerme, no se duerme. Creo un panel, le agrego un borde, ¿sí? Que es un margin, no sé si trabajaron con web, pero pueden hacer un merge, un padding, todos esas cosas que permiten a ustedes hacer espaciados, también lo pueden hacer acá. No de la misma forma, pero algo similar. Después, y no se pierdan acá, es importante, si no, no se va a dar lo que están viendo ustedes. Cuando crean una ventana, el JFrame de por sí tiene un panel ya por defecto, ¿sí? No tienen que crear uno y meterlo. Eh, y tienen que llegar a algún momento a hacer set content paint con el content paint que ustedes crearon acá. Fíjense, si ustedes por X motivo crean esto como un atributo, que va a pasar, lo van a crear, y hacen un getter o un setter de eso, no van a poder acceder después al content pane de la ventana que está definido en JFrame. Van a pisar un método get, ¿sí? Y cuando quieran mostrar eso o setearlo, no se va a dar nada a la pantalla. Si no lo entendieron, no pasa nada, les va a pasar y nos preguntan, ¿y si hiciste un get del content pane? Sí, bueno, sacalo. ¿Sí? Acuérdense de eso. Después, fíjense, a ese panel le podemos setear un layout. ¿Se acuerdan que era un layout? Hablamos. Contesten, no tengan. Claro, es como una especie de plantilla en donde te permite a vos colocar los elementos visuales y que se acomoden. ¿Se acuerdan que estaba ahí y les decía si acomodan, si hacen la redimensión de las ventanas, se acomodan los componentes visuales? ¿Se acuerdan? Bueno, a eso hace referencia. A layout. Hay muchos y vamos a ver algunos así rápidos de Java, pero también existen los mismos en Python. Por último, set location relative to. ¿A qué les hace referencia? Le voy a hacer preguntas para hacernos moderno. Bien, set setea algo, ¿no? Define algo. Location de este método de que es del frame. ¿Sí? No lo definí yo en esta clase, sino que viene de JFrame. Así que la ubicación de la ventana, relativo a qué. Entonces ahí, en ese null que está ahí, por lo general se pone alguna referencia a otra ventana. ¿Sí? Por ejemplo, si mi sistema abre dos ventanas, el primero, si está en null, lo que va a hacer es ubicarlo en el medio de la pantalla. ¿Sí? Y supongamos, no lo va a hacer porque acá ya está definido, ¿lo ven? En 100 en 100. Entonces la va a abrir por acá. Entonces, si yo de esta ventana voy a otra, lo que va a hacer es, y si no tengo seteado esto, lo va a abrir en el medio. ¿Sí? Entonces tengo mi ventana principal acá y otra ventana acá. Y por ahí, ¿qué es el comportamiento normal? ¿Cuál sería de una ventana? Una combinación de ambas, ¿sí? O la puedo esconder, pero en general que salga en el medio de lo que estoy trabajando yo. Porque si yo abrí una ventana desde esta ventana, clic en un botón y abrí una ventana, mi cursor está acá. No lo tengo que obligar a ir hasta acá para trabajar. ¿Sí? La idea es que se abra acá y se abra un pop-up acá, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, si quieren que se abra en relación a la otra ventana, acá colocan una referencia a la ventana padre, por así decirlo. ¿Sí? Fíjense que Python tiene lo mismo. Cuando mostrábamos la ventana le decíamos sys.arc. Bueno, creo yo, tengo que probarlo. Pero eso hace que cuando se muestre haga una referencia a quién tiene por detrás, visualmente hablando. Bueno, les comenté muy por arriba cuando estábamos hablando en
en Python. Ahora, cuando empiecen a trabajar, les va a resultar complicado entender, quizás, en especial si están trabajando en código y no están utilizando la aplicación de drag and drop. Y también, de paso, en Python existe una, y fíjense ahora si quieren, y si no también para no equivocar, que se llama Qt Design, que es una herramienta parecida, ¿sí? Que permite hacer el drag and drop de los componentes y te crea el código. No lo usé, así que no les puedo decir qué tan buena es, pero al menos así, por lo que vi visualmente, es muy similar. Si quieren probarlo, pruébenlo. Bien, volvamos acá. Los layouts les acomodan los elementos en la ventana. Si ustedes no conocen cómo es el layout, les va a desordenar todo, ¿sí? Además, cada uno de los layouts tiene una forma de incorporar los componentes para que se vean bien. Inicialmente quizás sea útil que no usen ningún layout. Eso les permite a ustedes ubicar las cosas con coordenadas, básicamente con el X y el Y de las cosas, ¿sí? Acá, por ejemplo, crea un label. El label es un texto común. Les da sus dimensiones y la ubicación en donde tiene que ir ubicado, ¿sí? El 100-100 dentro de la ventana a la que está metida, ¿sí? No de la pantalla. Y después tener 50 de ancho y 20 de alto, ¿sí? Es una cajita así. Así como lo definen en el bounce, pueden también hacerlo por separado con set location, que va a ser la ubicación relativa a donde está puesto, al frame, y el set size con el 50-20. ¿Sí? Entonces, para que puedan hacer eso, cuando seteen el layout, le ponen nulo y pueden trabajar libre con X y Y. Si primero trabajan así es más fácil, después lo pueden colocar dentro de un layout y acomodar bien las cosas. ¿Sí? Bueno, es el mismo código anterior, lo único que cambia es que al label, para obtener el texto, ¿sí? Lo hace con getText para setearlo con set. Y si quieren trabajar con imágenes, no hay un objeto image, o si lo hay, en realidad es más abstracto, ¿sí? No es algo que vas a mostrar dentro de la ventana. Ustedes utilizarían un label para mostrar una imagen dentro de un frame, ¿sí? Si mal no recuerdo, con Python es lo mismo. Así que, bueno, es poco intuitivo, pero es así como se hace. Para obtener la... Fíjense también otra cosa que puede ser confuso. Así como vimos con el icono de la ventana, del código anterior, para colocar la imagen dentro del label, también hay que hacer un camino ahí medio raro, ¿sí? Ténganlo a mano cuando tenga que hacer falta que trabajen con imágenes. Bien. Así como les había comentado que hay... Bueno, creo que les había hecho cuando estábamos hablando de adherencia, que justamente un ejemplo era la interfaz visual. Creo que era con esto. O con excepciones igual. No sé si han trabajado con excepciones, creo que sí. Eh, pero también se empieza a hacer un árbol muy grande dentro tenés exceptions y después tenés un montón de tipos de excepciones que además pueden tener sub clases, ¿sí? Bueno, con interfaz visual también, ¿sí? Tienen botones, un abstract button que pueden ser más específicos siendo un JButton, un JToggle button y JRadio button y JCheck button, ¿sí? ¿Se acuerdan qué diferencia hay entre este y este? ¿Qué les dice esta palabra? O estas dos. Ahí escuché algo parecido. ¿Cómo? ¿Más alta? Ah, bueno chicos, participen. Está ahí encima. No me dejen hablando solo. El JTubeButton tiene dos estados, ¿sí?
que puede estar en off, on o off, prendido apagado, que son binarios, por así decirlo. Y el botón no, es algo que presionás y sucede el action perform o el código que ustedes le hayan necesitado. Después, este tipo de botones además puede tener dos comportamientos distintos en donde el radio button, ¿se acuerdan? Lo vimos en la práctica, no todos estaban seguramente. ¿Saben qué? Podías apretar varias veces uno es o varios botones a la vez, y el otro es la que uno o el otro. Radio button, cuando yo selecciono uno, ¿sí? Y si selecciono este no puedo seleccionar los otros, es como exclusivo, ¿sí? ¿Sí? Y el otro es un cuadradito donde yo tengo un check. ¿Está? Múltiple selección. Bueno, fíjense, son todos botones, pero cada uno es más específico. Entonces la estructura de herencia tiene sentido, ¿sí? Hay cosas que podemos, código que va a estar escrito acá o acá y que va a ir cambiando. Bueno, ¿qué les puse acá? Bueno, fíjense acá dice el abstract button define cosas generales como el set text, el isElected, duplicate, set icon, set mnemonic, add action item, ¿sí? Bueno, después acá dice la clase JUtl es más usada, no agrega mucho más comportamiento que el especificado por la superclase. O sea que no hay mucho código definido en JUtl en general. Pero bueno, hace la separación al menos de los conceptos de cuándo es un toggle y cuándo es un botón. ¿Sí? Algo tiene que tener igual seguramente. ¿Este lo ubican? ¿El mnemonic? Sí. Ahí vamos, ahí por ahí vamos, atajo, ahí dijo atajo. ¿Ah? Sí. Bueno, ahí está, hay tecla, ¿no? Eh, bueno, con VS Code lo usan, ¿no? Tiene un atajo de teclas, por ejemplo, para formatear el código. ¿Lo usan? Úsenlo, es muy importante. No me acuerdo si era Control Shift F o Alt Control F. Pero hay atajos que les permiten a ustedes hacer cosas que tendrían, por ejemplo, hacer con clic acá. ¿Sí? Bueno, acá tenemos uno. Imprimir, por ejemplo. Control P, manda a imprimir lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Ese atajo lo hacen seteando acá el set mnemonic. ¿Sí? Y ya que estamos, pero ¿se entendió? Sí. Bien. Ya que estamos, les aviso que formateen su código, que es muy importante, porque después alguien lo lee, en especial si es de parcial, lo vamos a hablar nosotros, y si tenemos un método acá, un espacio en blanco así gigante, después otro método por acá, va a andar, pero es básico, ¿sí? Acomoden el código, que se lea. JRD Button, bueno, es el que estábamos hablando recién, sí, ahí hay un ejemplo. Tiene una característica acá que tienen que agruparlos de alguna forma lógicamente, ¿sí? Y con eso lo hacen con el button group, ¿sí? Fíjense, crean un grupo, después crean el botón que quieren incorporar dentro, el segundo botón, el tercer botón. ¿Lo ven? Y luego grupo.add, botón A, botón B, botón C. ¿Sí? Para setear cuál va a estar seleccionado con esta de acá, ¿sí? Que es lo único que diferencia del otro. Y otro detalle más, fíjense que hay otro add acá, ¿sí? Que es el add al content paint. ¿Se acuerdan que era el content paint? ¿No? Acá, ¿se acuerdan? Acá estoy definiendo un frame, así como en Python hacíamos que extendiera de Windows, ¿se acuerdan? Bueno, todo frame adentro tiene un panel por defecto, ¿sí? Ustedes definen su frame. Esto así, así.
¿no? Ya tengo un icon, y acá, acá, lógicamente, hay un panel, un canvas, un componente visual que les permite agregar elementos acá. ¿Sí? No se accede al frame derecho. ¿Sí? Hay una cosa acá, se llama Content Pane. En Java, en Python es container. Acá ya está incorporado dentro del frame, en el otro creo que no. Fíjense. Lo peor que le puede pasar es que no se muestre, pero se van a dar cuenta, ¿sí? A algún lado hay que incorporar las cosas. ¿Se acuerdan entonces qué es Content Pane ahora? Bien. Entonces eso, así como lo incorporamos a el grupo, también se... Hasta este es el otro, pero lo mismo. ¿Sí? También se incorpora Content Pane. Y este es el J checkbox, que es para selección múltiple, y el comportamiento es el mismo, ¿sí? Se pueden agrupar también, pero, pero tampoco es tanta la necesidad porque si permitimos seleccionar múltiples cosas, no hace falta que estén asociadas para que cuando yo selecciono uno se desmarque el otro, ¿sí? El hecho de que esté asociado al anterior es justamente para eso. Ah, le iba a decir algo acá. Bueno, no, no es importante. Bueno, fíjense que, así muy hablando por encima, que el comportamiento es bastante similar, ¿no? Tiene un set select, set bounce, add, lo que sea, ¿sí? Todo lo que estoy usando acá es lo mismo que está acá. Entonces podríamos llegar a decir que ese comportamiento está en JTool button, ¿no? Que es lo más abstracto. Y el hecho de que se puedan agrupar, si bien yo creo que se pueden agrupar acá, no recuerdo bien, si fuera solamente exclusivo de Radio Button, estaría dentro de la clase de Radio Button. Como un ejemplo de cosa más específica. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. 10 minutos más. Text Component. También hay una relación de herencia acá bastante grande. El text field va a ser un input como el que tiene en Python, el normal, en un formulario común. Va a tener un text area que va a ser una caja de texto mucho más grande, donde tienen para colocar mucho más texto. Hay uno específico acá que es el password field, que lo que le va a permitir es enmascarar lo que están escribiendo, ¿sí? Con circulitos o el símbolo que ustedes quieran. Y el JEditor Pane y el Text Pane no me acuerdo bien, pero seguramente es algo más específico para un texto o más grande o distinto. Si quieren acceder a editar, va a ser getText en tal ubicación, o el setText o el setEditor. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo. Y esa es la diferencia que les decía. ¿Sí? Tanto acá en Java como en Python, cuando estén trabajando, van a saber, porque usaron estos componentes, que se puede hacer eso, supongo, ¿sí? Siempre que traten de buscar algún componente que saben que conocen, busquen cómo se llaman en Swing o en PyQt6, ¿sí? Va a estar seguramente. Pero después cómo trabajar con cada uno de esos tipos de cosas va a cambiar, ¿sí? No, ahí suele ya cambiar bastante. Entonces, por ejemplo, acá se me pasó, no me di cuenta. Pero fíjense acá, si yo quisiera acceder al texto de acá, puede llegar a variar, ¿sí? Vámonos acá. Acá, por ejemplo, ¿ven? Si no vieran esto, quizás intuitivamente dirían, bueno, esto es el label, entonces getText, obtengo el texto. Pero no se puede, ¿sí? Entonces con getPassword. Hay esas pequeñas cosas que no son tan intuitivas y les puede llegar a perder tiempo. Ante la duda, siempre googleen. Si no encuentran, nos preguntan. Y bueno, esto es lo que les decía, pueden cambiar el icono
con el eco chat, ¿sí? En este caso, creería que en vez de mostrar el circulito, vamos a mostrar un X. ¿Algo más acá para mostrar? Bueno, todos los componentes de texto tienen también una alineación, ¿sí? Tanto en los dos ejes horizontal y vertical. Y la forma de alinearlo la sacan de acá, ¿sí? Muy contento. ¿Qué más? Nada más. Pequeño detalle, fíjense también que esto no devuelve un string, ¿sí? O de un string, pero lo devuelve como un arreglo de caracteres. Y un arreglo de caracteres no de character objeto, sino de char tipo primitivo. Así que atentos. Siempre, si tienen alguna duda, tanto como con ese como con cualquier otro, pongan el mouse encima y él les dice qué es lo que devuelve, ¿sí? Este es un área de texto un poco más grande, para textos de bastantes caracteres. Les permite también incorporar una barra de scroll, ¿sí? Que lo tienen que poner aparte. Sí, hasta acá. Bueno, para manipular el texto, append, insert y replace range, bueno, es otra cosa. Pero estos son los más importantes, ¿sí? Y después, el scroll pane, crean el objeto scroll pane con el text area como parámetro. Les dan unas dimensiones y ahí lo agregan al content pane. ¿Ah? Si quieren ver más ejemplos, la documentación de Oracle tiene un detalle de cada una de las cosas, ¿sí? Así que aprovechen eso. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eh, signals y las funciones que se asocian a los eventos que pasan en Python? Bueno, acá también tenemos lo mismo, pero acá es bastante grande, fíjense. También otra diferencia, solamente que esto está acostado así. Eventos que pueden ser todo este tipo de cantidad de eventos y que además pueden ser más específicos, ¿sí? Es mucho más grande. No está visto para que ustedes lo puedan leer, sino para que ya no son muchos. Eh, la idea es que lo vayan, que cuando se les ocurra decir, bueno, necesito hacer tal cosa, cuando pasa algo, cuando pasa el mouse por encima del elemento, quiero que pase algo. Va a haber un evento que exista y se pueda capturar para eso, ¿sí? No traten de inventar nada, sino que lo más probable es que ya exista un evento y puedan capturar eso. ¿Sí? Y acá, no recuerdo bien por qué puse esto, pero Aguilar es un libro, ¿sí? O sea, el autor de un libro. Así que lo más probable es que en la página 511 del libro de Aguilar haya un detalle de cada uno de los eventos. ¿Sí? Igual, para quien esté amigado con los libros, si no vayan a la documentación de Oracle y ahí tiene un ejemplo de práctico de código, ¿sí? Ah, me fue la imagen. Bueno, fíjense que es bastante grande, ¿sí? Event Listener y tiene los de este que ya está viejo, ¿sí? No se usa esto. Action Listener, Focus Listener, Container Listener, ¿sí? Item Listener, Text Listener, Key Listener. Si quieren trabajar con el teclado, con un mouse, vamos a usar estos. Y estas son, si se acuerdan, son interfaces. Y si se acuerdan del ejemplo que les dije cuando estábamos trabajando cuando estaba explicando interfaz aggregation, ¿se acuerdan? Bueno, si ustedes quieren implementar una de estas, o cualquiera que está acá, les va a obligar a hacer métodos extra. Eh, que quizás ustedes solamente querían hacer algo con un clic acá, pero va a decir, bueno, el clic de acá, el de acá, el de acá, el de acá, ¿sí? Es medio pesado en ese aspecto. Y bueno, el de teclado, el Key Listener, también es interesante. Es para poder capturar el teclado.
Fíjense que pueden trabajar junto con el foco para saber qué es lo que está enfocado y trabajar al respecto, ¿sí? Porque en realidad ese listener lo tienen que asociar a la ventana, por así decirlo. ¿Qué más tenemos? Drag and drop, Windows. Hay muchísimo de lo que se imagina. Acá en este dispositivo ya empezamos con el modelo de este controlador. Fíjense, los que les mencionaba acá hay un PDF que tiene el paso a paso de cómo se hace, ¿sí? Esto en Java, pero el concepto también aplica a Python. Está bastante detallado, desde cómo crear la ventana hasta cómo navegar después entre lo que se abre, ¿sí? ¿Ven? El detalle de cada componente visual, es bastante detallado. Así que si están trabajando con Java, léanlo, eh, es útil, tengo en la mano. Bien, la idea del modelo de este controlador es un patrón de diseño, ¿sí? La idea es que el usuario le solicite o, visto de forma inversa, que el controlador escuche todos los eventos que el usuario desencadena, ¿sí? Clic, mouse, lo que sea, ¿sí? Entonces, el controlador va a ser de mediador entre el modelo y la vista. La vista es bastante intuitivo de saber qué es lo que estamos programando ahora, ¿sí? Esto de botón, ventana y lo que sea, ¿sí? Ahora el modelo iría para toda la lógica de su programa, la lógica de qué es lo que haríamos cuando estamos pidiendo algo, ¿sí? Desde la vista. Por ejemplo, guardar algo en base de datos, hacer algún cálculo matemático o lo que sea, eh, que no encajaría ni en controlador ni en vista tampoco, ¿sí? Controlador tiene atributos o tiene los objetos del modelo y el objeto de la vista, ¿sí? Entonces, el controlador adentro va a poder ser vista.getLabel y poder setear un label y mostrar un texto al usuario, por ejemplo, ¿sí? Bueno, acá hay un detalle de todo eso. Modelo. Tiene lógica de aplicación, estados y funcionalidades. Tiene muy bajo acoplamiento con la vista, fíjense que no se ven entre sí la vista con el modelo. Entonces, eso me permitiría a mí cambiar la vista y reutilizar el modelo o la lógica del programa, y viceversa también. Puedo cambiar el modelo, cambiar la lógica del programa y usar la misma vista, ¿sí? Esa es la mayor ventaja. Toda interacción con el modelo debe hacerse mediante métodos de consulta, modificación o notificación. La vista administra la vista, la visualización y presentación de información. El conjunto de clases y objetos son altamente dependientes del dispositivo y de la tecnología que utiliza. Sí. Fíjense que así como podemos hacer otra vista, también se puede pensar que esto es parte de... podemos tener una vista que se ve mejor en Windows, una vista que se ve mejor en Macs y lo que sea, ¿sí? Apunta a eso. Java en sus inicios, desde su inicio mismo, está concebido para que sea portable, ¿sí? De hecho, no sé, los que instalaron, seguramente cuando instalaron Java decía instalado en millones de dispositivos, ¿sí? Pero también se utilizaba eh, para dispositivos como heladeras, microondas, lo que sea, ¿sí? Cosas muy de embebidos, por así decirlo. Eso no es tan así ahora, pero surge con esa necesidad, ¿sí? De poder trabajar en diferentes plataformas y hacer un solo código. Ahora eso mutó bastante y pasa mucho con teléfonos, por ejemplo. Eh, no sé si alguien hizo alguna aplicación para teléfono, pero lo más probable es que encaremos a hacer una aplicación para Android. Pero hay otras zonas como Estados Unidos que utilizan mucho más el Apple, ¿no? El iPhone. Bueno, si querés trabajar con iPhone tenés que programar con Swift. Si querés programar con Android, o puedes trabajar con Java en un principio. Eso mudó a Kotlin y después mudó a Flutter, SATART.
existen nuevas generaciones de frameworks que les permite trabajar con un solo lenguaje y hacer que esa aplicación se pueda instalar tanto en, en dispositivos Android o los de Apple, ¿sí? Y también hacer aplicaciones con el mismo código, webs o de escritorio. Tiene sus ventajas y desventajas, pero eso ya lo verán más adelante. Pero esa semilla, esa idea de poder trabajar con un solo código surge, siempre fueron capas de abstracciones que se fueron incorporando, ¿sí? En el tiempo. Bueno, la vista debe conocer bien el modelo, porque fíjense que es una representación de lo que puede hacer el sistema, ¿sí? La vista. Entonces tiene que saber al menos conceptualmente qué es lo que puedes hacer. Pero no significa que tengas un objeto modelo dentro de la vista. Y pueden existir múltiples vistas para el mismo modelo. Y el controlador es el que maneja ambas cosas. La principal tarea consiste en recibir los eventos generados por el usuario y reaccionar frente a ellos. Depende de los dispositivos y mecanismos de interacción del usuario y también debe conocer el modelo, ¿sí? Que la vista. Antes de ver eventos, veamos el código que les dejé. Que pasa eso que hablamos a algo un poco más tangible. Fíjense acá. Si trabajan con Eclipse es quizás un poco más intuitivo, porque utiliza iconos y colores distintos, ¿sí? Pero el programa se puede abrir también con Visual Studio Code. Sus códigos van a estar acá en el source. Este bin son los archivos compilados, ¿sí? No traten de abrirlo, no tiene sentido. Y esto se crea cuando ejecuten el programa. Se compila lo que ustedes escribieron y se crea ese código que es lo que va a utilizar la máquina de Java, ¿sí? Bien, estos son paquetes, no son carpetas. A nivel sistema se ven como carpetas. ¿Ven? Este sería el proyecto, lo que está dentro del server. Pero esto lo crean de derecho y un package, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había mencionado que era un paquete antes? ¿No? ¿Cuándo se acuerdan? ¿Cuándo les mencioné que era importante el paquete? Cuando estábamos hablando de visibilidad. ¿Se acuerdan que le dije, bueno, public se ve en todos lados, protect en la herencia y en el paquete, ¿sí? Entonces, si yo acá, si esto es privado, se ve acá en esta clase, ¿no? Si es protected, podría haber este atributo en quien herede controlador y en las clases que estén dentro de este paquete controlador. ¿Sí? Bueno, ahí era importante el concepto de paquete. Y además también es importante porque les permite agrupar clases con el sentido de que acá tengo todos los controladores, acá tengo todos los modelos y acá tengo todas las vistas, ¿sí? Si quiero ir a hacer alguna modificación de la vista, va a estar acá, voy directo a ese paquete. Este concepto es importante porque sea donde ustedes vayan, si existe una interfaz visual, este patrón va a estar, ¿sí? Van a querer más adelante trabajar con algún framework no sé, no me acuerdo ahora el que usan siempre cuando avanzan en la materia. Es uno de PHP. Bueno, no me acuerdo. Sí. Por sistema que vos desarrolles, y acá, que cada ejercicio es un sistema, eh, sería importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque sería una práctica para después, cuando tengan que separarlo, no estén diciendo, uy, ¿cómo era que tenía que ser acá? ¿Qué es lo que hacía acá con implement? ¿Cómo es que hacía el botón? Bueno, es práctica, sí. Algo que mencionaba Mateo, tu amigo al lado, es de que tienen ejercicios en los prácticos donde, por ejemplo, les pide
En el punto 1 que hagan tal cosa, ¿no? Y en el punto 2 que hagan algo con respecto a lo que hicieron en el punto 1. Y en el tercero con respecto a lo que hicieron en el punto 2, ¿no? Como incremental. Yo les sugiero que copien y peguen y hagan otra vez el proyecto porque es más rápido, ¿sí? Otra opción que él me decía y que quizás también es interesante que hagan es el que hagan el versionado con el mismo Git, ¿sí? Traten de usar Git también, con sus propios proyectos. Entonces pueden hacer versión 1, después versión 2, versión 3. Va a ser más problemático por ahí porque empezar a trabajar y entender con el repositorio suele ser complejo, ¿sí? Nosotros no volvamos eso, sí le pedimos que lo usen para que cuando después presenten su proyecto podamos ver quién hizo qué en su proyecto. Entonces, si están en un grupo de 3 y uno no hizo nada, es una situación complicada para ustedes porque están trabajando para que otro se lleve la materia aprobada, eso es feo, pero así será una forma de poder ver, mira, Pedrito no hizo nada, ¿sí? Tampoco es la... También tienen que aprender a trabajar en grupo, ¿sí? Y trabajar en grupo significa ser buen compañero y además poder liderar el grupo de una forma. El líder va a hacer que todos trabajen. Bueno, ya no, refuimos de tema. Paquetes y visibilidad, ¿sí? Acuerden, Protected hace que podamos ver desde las clases que crean y el paquete en sí. Ahora ya quizás tenga un poco más de sentido de lo que estábamos hablando en su momento, ¿sí? Entonces, a veces el punto de entrada es el main, como habíamos visto. Eso también ténganlo en cuenta cuando estén trabajando en sus proyectos. No hagan un proyecto y hagan ejercicio 1, 2, 3, 4 dentro del mismo proyecto, ¿sí? Sepárenlo, así cuando tengan que ejecutar, tienen un solo main y ese main va a ser el punto de entrada a su sistema, a su ejecución. Bien, el main va a estar en una clase, yo lo pongo en el controlador, pero puede estar en otro paquete aparte también, ¿sí? No hay tanta dificultad o complejidad sobre eso. Y fíjense qué sucede acá. Esto es importante que también lo entiendan. Y solamente se van a dar cuenta cuando intenten trabajar con... Bueno, acá también se van a dar cuenta. ¿Qué sucede? ¿Entienden? Esto es una unidad, la unidad que sigue, pero es importante que más o menos lo entiendan a nivel concepto ahora, con eso específicamente. ¿Qué diferencia entre procesos y subprocesos? Sí, son como hijos de, ¿no? A ver acá. Estos son procesos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos subprocesos. Casi. Ahí viene, el asunto, ¿sí? Entre proceso y subproceso se entiende. Ahora, uno cuando hace un proceso, lo que sucede es asigna espacio de memoria a esa ejecución de esa aplicación y tiene además un código asociado, ¿sí? Código y espacio de memoria y tiene otras cosas más que vamos a ver después. No se complejice mucho ahora. El subproceso le sucede algo parecido, pero existe una relación entre el proceso y el subproceso, ¿sí? Pero también tiene espacio de memoria asignado, tiene un código de ejecución y demás. Existe algo más fino aún que se llama hilo, que se puede ver como la unidad más básica de ejecución, ¿sí? Ese hilo es parte de un proceso y lo que tiene es que comparte memoria con el proceso, ¿sí? Véanlo, eh, ¿cómo se lo puedo dibujar para que sea más claro? Bueno, cada vez que uno crea un proceso, se crea un hilo de ejecución. En este caso, acá lo que sucede cuando trabajamos con vistas es de que se crea un hilo específico para poder mostrar o renderizar las imágenes, las componentes visuales. ¿Por qué? Porque, y hagan la prueba, si ustedes hicieran una operación muy pesada, el hilo de la vista se frizaría, se congelaría hasta que esa ejecución termine. ¿No ven?
La idea es que cuando necesiten hacer alguna operación muy compleja o pesada, lo puedan separar en un hilo distinto, eso se ejecute por fuera de ese hilo y la imagen no se congele. Ese es uno de los beneficios también de la programación con hilos. ¿Sí? Se puede paralelizar. Si tenemos varios procesadores, un procesador va a estar ejecutando el hilo de la vista, haciendo que no se cuelgue, y otro procesador o otro núcleo lo que va a hacer es encargarse de ese hilo de la ejecución más pesada. ¿Sí? Si no entienden, no se preocupen. Lo único que les digo es de que si hacen algo muy pesado, su vista se va a colgar. ¿Sí? Java, Swing, específicamente la librería de vistas, no es thread safe, no es seguro para trabajar con hilos, con múltiples hilos. Entonces, para hacer que la ejecución de la vista se dibuje bien, se pinte, no se cuelgue y demás, lo que hay que hacer es trabajar con esto que pasa acá. Todo eso era para explicar. El event queue es un, bueno, acá le dice el talle, ¿sí? De qué está. Pero usted lo que tiene que hacer es este invoke later para que dentro de esto puedan ejecutar un hilo, new reunable. Esto es una clase anónima. Lo vieron con Ale cuando estaba explicando su versión de modelo de este controller, que es lo mismo, ¿sí? Cambian una sola cosa. Porque es anónima porque no tiene ningún atributo asociado, no se asigna a ningún lado. ¿Sí? Se usa como algo que se crea acá y se pasa por parámetro en este método. ¿Lo ven, no? ¿Ven la diferencia? Bien. Hacen objeto runnable que dentro tiene, les obliga a colocar este método run, que es lo que se va a ejecutar, como un hilo específico. ¿Sí? Cualquier cosa que esté asociada a la vista va a tener que estar metida dentro de este event queue invoke later. Y adentro, fíjense qué es lo que hago. Creo controlador. El controlador adentro de su constructor va a tener la construcción de la vista. Y acá digo controlador.getVista, hacerla visible. Y bueno, esto es dentro de un cacho, ¿sí? Acá adentro puede surgir alguna excepción. Y acá la estoy capturando y manejando. Simplemente muestro el tag para ver después qué es lo que falla. No mucho más que eso. Y básicamente lo que le dice acá es, bueno, cuando tengas tiempo, manejame todo este problema de la vista, ¿sí? Es el sistema operativo que hagas. Eso sí los abstraemos de todo lo específico, ¿sí? Si quieren profundizar más, lo van a ver como EDT, en la documentación de Oracle, de Java. Y si están trabajando con Eclipse, esto se lo autogenera, esta porción de código ya lo hace solo, ¿sí? Ustedes pueden ver sus proyectos durante el parcial. No vamos a tomar una interfaz visual, así que tampoco es que tengan que hacerlo de memoria ni nada de eso, ¿sí? No, ninguna parcial. La idea es que la interfaz visual sea evaluada en el trabajo final. Sí. Y queremos evitar el problema que tuvimos en arquitectura, que fue armar grupos y que después esos grupos se desaparezcan porque hay gente que no aparece, ¿sí? Entonces, después de el primer recuperatorio, ahí podríamos saber quién no seguiría la materia, ¿no? Va a ser poca, como les he mencionado, va a ser poca la cantidad de gente que se baje, espero, porque serían solamente los que no se sacaron, eh, no llegaron ni siquiera al 4 en ninguna de las dos instancias. Pero bueno, al menos los ausentes los sacamos del listado. Bien, una vez esto explicado, fíjense qué sucede entonces. Crea controlador. Vamos a controlador. El controlador tiene un objeto vista y un objeto modelo. ¿Sí? Y los crea acá en su constructor. New modelo, new vista. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Claro? ¿Qué significa esto? Este this adentro de vista 1. De new vista 1.
esa misma. ¿Sí? En la instancia que se está creando del controlador se la paso a la instancia que estoy creando de la vista. ¿Por qué? Porque la voy a usar en la vista, ¿sí? Básicamente por eso. ¿Y acá qué estoy haciendo? Bueno, ¿esto qué es? Es una interfaz. ¿Sí? Bueno. Cuando yo implemento esta interfaz, me obliga a mí a darle un cuerpo a este método que está acá, el action perform. Bien. Este cuerpo de acá lo que va a tener que hacer es discernir quién es el que está desencadenando el evento. ¿Sí? Viene por parámetro, pero viene como algo muy abstracto. Uno lo que tiene que hacer es bajarlo al nivel de decir, bueno, este es un botón, ¿qué botón es? Para hacer yo lo que yo espero de que haga ese botón. ¿Sí? En este caso, si mal no recuerdo, Ale lo que hacía era, en vez de implementar el action listener acá, hacer un método. No, acá en el constructor mismo, creo que lo que hacía era this.getVista.getButton.addActionListener. Y ahí le hacía una clase anónima que implementaba esta interfaz ActionListener. ¿Sí? Los dos métodos está bien. Este utiliza el concepto de la implementación de la interfaz y por ahí es algo que ustedes deberían saber. La clase anónima no tanto. No hace falta que lo sepan, lo van a encontrar un montón seguro. ¿Sí? Así que no está de más. Con el enfoque que dio Ale, esto no hace falta que lo hagan. Porque ya de prepo le están diciendo botón, vos haces esto, esta porción de código y nada más. ¿Sí? En cambio acá hay que desencadenar, ver quién fue el que desencadenó el evento y decir, si sos vos, bueno, listo, haces esta código. Si no, esto. Si no, esto. ¿Sí? Lo más probable es que tengan un switch con respecto a algo que puedan identificar el botón. En este caso lo que está haciendo es, fíjense, acá por parámetro le viene el objeto visual, ¿sí? que es actuó. Yo ya sé que van a ser botones. Entonces lo que hago es un casteo a botón. ¿Se acuerdan del casteo? Sí. Si un doble puedo pasar a string o viceversa. ¿Sí? Acá en este caso es un poco más complejo, es un objeto. Y después le pregunto, bueno, a este botón, ¿quién sos? ¿Sí? Le pregunto, equals. En este caso obtengo el texto. ¿Podría haberlo hecho de otra forma? Sí, podría haber comparado directamente los objetos en sí. Porque así como tengo el botón acá, puedo hacer botón.equals getVista.getBotón del que yo esté especificando, ¿sí? El botón 1. O, en este caso, puedo obtener el texto que tiene el botón y decir, bueno, si ese botón es porque tengo que hacer la acción de botón. Y si hay otro que dice botón 1, botón 2, guardar, cancelar, salir, ¿sí? Eso me puede dar un indicio de qué botón estoy usando. Pueden usar cualquier cosa que identifique el botón unívocamente, ¿sí? Acá, en este que está en la diapositiva, utilizan la propiedad que dice action command, que les permite asociar no me acuerdo si un carácter o un string al que desencadene la acción. ¿Sí? Así como tenemos get action command, tenemos set action command y ahí le pueden colocar A, B, C, lo que sea. ¿Sí? En este caso use A, B, C. Entonces, hace un switch y en el caso de A hace acción de evento A, en el caso de B hace el evento B. ¿Sí? Bueno, acá vamos a algo. Bueno, acá tienen justamente lo que estoy hablando. Fíjense. Tenemos la opción que usó Ale, que es this.getVista.getBotonA.addActionListener. Y ahí tienen this action botón A, ¿sí? Y botón A está definido acá. Acá tengo el comportamiento específico. Es más limpio.
está un poco mejor. Y este es el otro que le decía, ¿sí? Tengo el evento, obtengo el componente que lo desencadenó y le pregunto, ¿esto es igual a el label que está en la vista? Sí, y hago esto. Si no, voy por otro. ¿Sí? Fíjense, hay varias formas. En cuanto a legibilidad, el E, flechita, método, creo que es más claro. Más fácil también acá, cuando le hiciste la vista. En segunda instancia, la comparación entre objetos. Y por última instancia, esta que está en el ejemplo de acá, que es comparando a través de algún atributo del objeto visual. ¿Sí? Porque quizás suceda que tengan dos botones de aceptar, por ejemplo, en una misma ventana. O ningún otro. Así que ese para ahí no aplica tanto. Bueno, acá getter y setter si es necesario. Entonces, fíjense, creo el modelo acá está pelado, no tiene nada. Pero acá tendría una colección de métodos que esperaría poder ejecutar. ¿Sí? Cosas de base de datos, cosas de lógica de programación. Y este crea vista 1. Y vista 1 es todo lo que vimos antes, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Vista 1 que tiene controlador. Por ahí, todo lo que es visual lo van a poder hacer con seguridad. Se pueden llegar a olvidar de esto. Y ahí no van a hacer clic en algún botón y va a ser no pasa nada. Y quizás por eso, ¿sí? Se vieron de esta parte de acá. La vista tiene JFrame, tiene un objeto controlador y lo setea apenas me llega como parámetro, ¿sí? Así cuando después trabaja acá, funciona todo bien. El otro paso también necesario va a ser este de acá. btn-botón.add dis.getController. Puedo hacer discontrolador igual, no pasa nada. Si no ponen esto, cuando hagan clic no va a pasar nada. Y eso es todo. En este caso, fíjense, botón lo que hace es cosas de visuales, ¿no? Para saber que se está ejecutando y crea un nuevo controlador, ¿sí? Cuando crea un nuevo controlador, lo que está haciendo es crear un objeto de acá que crea una vista y la hace visible. O sea, este es un ejemplo de cómo podrían ustedes abrir otra ventana a partir de una primera, ¿sí? Bueno, acá tiene el implementado de Action Listener, pero en realidad no tiene nada de esa ventana. Si le ejecutamos esto, va a ver que es una ventana que abre otra ventana nada más. Pero crear una ventana a través de otra fue algo que costaba, ¿sí entienden? Esto, ¿sí? Bueno, ¿dudas de esto? Es práctica, eso bien. ¿Sí? No, no está en el equipo. Se lo subo si quieren, pero yo se lo habilité acá. Tanto el PDF que explica paso a paso cada cosa, mucho más detallado de lo que les digo ahora, ¿sí? Y el código en sí. Bueno, hay un ejemplo parecido en Python acá en esta parte 2. Bueno, no se lo mostré. Eh, ah, no les voy a mostrar el detalle de cada uno, les digo nomás que es lo que tiene antes. No. Tenemos toolbar, dialog es la ventanita del pop-up que usamos. Está en el práctico, les pido. Persisted Windows,
un objeto, una imagen, que es para mostrar una imagen dentro del, dentro de Python, que es distinto a como estábamos viendo en Java recién. Cómo trabajar con varias ventanas, y QMS Box y Simple Dialog, ¿sí? Estos serían los equivalentes. Estos no tienen puesto de modelo de este controlador. Están pensados para que en un archivo puedan ver un ejemplo básico de algo sencillo, ¿sí? Háganlo como modelo de este controlador cuando les llegue el momento. Bueno, ya queda poquito, así que no se mueve. Bueno, 3 formas distintas de capturar el evento. Parte 2, la IoT en Java. Tomamos tiempo. 20 minutos. Rápido. Border Layout les permite a ustedes separar un panel en todas estas zonas, ¿sí? En 5 zonas. En el centro, norte, el este, oeste, sur, ¿sí? La idea, bueno, fíjense que es más común de lo que pueden llegar a imaginar. Acá tenemos algo similar, ¿sí? Esto es el sur, el footstep sería, footer, el footer. Esto sería la parte de la izquierda, la parte de arriba, la parte de la derecha está oculta ahí, pero existe también, ¿sí? El header, sí, que acá le dicen norte. Este es para el acá, ¿sí? Fíjense, acá mismo tenemos izquierda, abajo. ¿Sí? ¿Qué más? En las páginas web, por lo general también, lo único que hace es, acá hay otra separación que es más bien header, body y footer, ¿sí? Bueno, no nos vayamos. Y fíjense también que adentro de cada uno de estos también va a haber otro panel que puede tener otro layout dentro, ¿sí? La característica acá es que, fíjense, acá le dice que hay un new border layout, ¿sí? Luego, cuando ustedes quieren incorporar cosas dentro, lo que tienen que hacer es decir en qué parte va a estar, en el centro, en el norte, oeste, centro, este, ¿sí? En algún momento, cuando lo incorpora, le tienen que decir dónde tiene que estar incorporado. Eso está. Y en este caso, fíjense que se le agregó el Content Pane, que es el panel principal de Frame, pero puede ser otro panel distinto también, ¿sí? Bien. ¿Dudas? No. Bien. Flow Layout va de izquierda a derecha. Y si excede la fila, lo agrega abajo, ¿sí? Layout es un bucle, ¿sí? Que va hasta de 0 a 19, a 20. Mismo ejemplo, crea el panel, le setea el layout y luego va agregando elementos, ¿sí? Acá. Acá no hace falta decirle dónde va a ir a parar porque ya está explícito en el comportamiento del layout, ¿sí? Va a ser de izquierda a derecha y si no va bajando. Grid layout, grid, tabla, ¿sí? Grilla. Distribuye por filas y columnas. Grid layout, en este caso tenemos 5 y 5, ¿sí? Entonces, fíjense acá lo que hago es bucle, bucle y le digo, estoy en la fila tanto, columna tanto. Y va agregando un label por cada componente. Eh, Algo que por ahí tendrían que probar es, la gracia de esto es que si yo agrando y achico la ventana, cada celda se va a ir agrandando y achicando proporcionalmente a cómo se agranda, ¿sí? Es la gracia del layout.
Sí, es la ventaja del absolute también, en donde le decimos el X y el Y para que se vean las cosas. Box layout, acomodar elementos en una columna o en una fila. Fíjense que por ahí no se ve muy útil así como está, pero sí es útil, por ejemplo, fíjense que acá no lo es. Le dice que no lo es. Pero sería similar a algo así, ¿no ven? Es una sola columna con varios elementos visuales. Eh, podrían simular algo así. Bien, fíjense, Content Pane, le seteo el layout, Box Layout. Y acá les indica el padre, aparentemente, y el eje, en qué eje va a ir, en el X o en el Y. ¿Sí? Y otra vez acá un bucle que va agregando elementos. El car layout es medio raro, no sé si lo van a usar, o quizás sí, quizás sí. Lo que hace es ir apilando los elementos como si fuese un mazo de cartas. ¿Sí? Entonces, agrega un elemento y tenemos card 1, ¿no? Y va a apilar por encima card 2. Y así. ¿Sí? Va a ir pisando los elementos. Entonces, después les dice, le podéis ir agregando a ese card layout los elementos, card 1, card 2. Y después pueden navegar entre ellos haciendo el objeto.previous o next. ¿Sí? Claro, puede ser para un slider, por ejemplo. Slider de imágenes que van pasando. Creo que si estoy grabando el audio, ¿sabes que no estoy grabando? Sí, sí, sí. Y ya queda poquito. Acá hay un ejemplo de un video. Si están trabajando con tablas, úsenlo. ¿Sí? Veanlo. Esto no es un layout, es una tabla. Para mostrar cosas en una tabla, lo que hay que hacer es un modelo. ¿Sí? Entonces, crea el objeto de la tabla y buscamos setear su modelo. El modelo se crea con no con un new model, sino con un new default tile model. ¿Sí? Y dentro hay que definir los componentes visuales. Lo que está en la tabla y los encabezados, nombre, apellido, DNI. ¿Sí? Esto quizás no lo tengan de prepo, esto sí. O quizás no tampoco, pero lo pueden ir incorporando dinámicamente, ¿sí? Porque podemos hacer table.getModel y setear los atributos estos a necesidad. Esta es una sola forma de poder, ya de prepo, decirle, bueno, mostrar estos datos. Luego, así como hacemos con cualquier otro componente visual, lo agrega Content Pane, le dice dónde va a estar, que va a ser en el centro, porque está haciendo layout, por layout. Y fíjese, otro detalle, le agrega un scroll paint también. ¿Sí? Acá no se ve porque no se cortó la imagen, no hizo falta que se muestre, pero mostraría un desplegable acá para que se pueda eh, scrollear hacia abajo o arriba. Y acá hay un link a la documentación donde hace más detalles. Es bastante simple visto así, pero es un dolor de cabeza trabajar con tablas. ¿Sí? Sí. Se puede ordenar por columnas, hay muchas cosas, ¿sí? De hecho, sí, cuando empiecen a trabajar con otros lenguajes, van a ver que hay librerías muy específicas para trabajar con tablas que son bastante eh, útiles. Que llevan a manejar cómo se trabaja visualmente eso hasta cómo se incorpora información a eso. ¿Sí? Imagínense una tabla, por ejemplo, en una web. Si tenemos miles de elementos,
si queremos mostrar esos 1000 elementos, como podríamos llegar a hacer acá, se colgaría. ¿Sí? Estaría cargando un montón de tiempo. Entonces hace un manejo de peticiones al servidor, de a chunks, de pedacitos, y se va graficando a medida que ustedes lo van viendo. Todo ese comportamiento complejo lo usaría el libre. Pero bueno, eso va como ejemplo nomás de que puede llegar a ser complicado trabajar con tag. ¿Sí? Menú, JMenú hace esto. ¿Sí? El menú de los sistemas. A, B, C, ítem 1, ítem 2, ítem 3, subítem y subsubítem. También viene de una estructura jerárquica de abstracciones interesante. Y hay muchos objetos asociados acá. Tenés el menu bar, el pop-up menú, que es el pop-up menú el que vemos cuando hacemos clic y sale el menú. ¿Sí? Separator, que van a ser las líneas que separan cada ítem de cada uno de ellos. Menú item, que va a ser A, B, C en este caso. Bueno, antes que eso, más fácil que lo veamos acá. ¿Sí? Crea la barra en la parte superior. Después, al frame le hace un set J menú bar. Al frame le estamos asociando esta barra que creamos acá. Luego, crea un componente que va a estar acá, que va a ser JMenú, y lo agrega a la barra. Luego, a cada uno de esos elementos le agrega el JMenú item. ¿Sí? Y luego, cuando quiere ir más específico, lo incorpora a el menú item previo. ¿Sí? A1 a 3.1. Básicamente anidamientos del mismo componente. Bueno, y acá me faltó por ahí ejemplos de esto. El separador es lo que le dije, que es una pequeña línea que separa un elemento de otro, o así también. ¿Sí? J checkbox menú item es un checkbox para que puedan seleccionar ahí, y radio button también de selección. No es muy común ver eso. ¿Qué más? Ah, bueno, acá les una estructura de cómo se van incorporando dentro de cada uno de ellos. Y el file chooser que está ahí en el práctico, se los pide, es para abrir este diálogo específico que le permite a ustedes ir a seleccionar un archivo o una dirección. ¿Sí? El uso es bastante sencillo. ¿Sí? J file chooser y le decimos show open dialog, y acá le decimos sobre quién tiene que ser dibujado. En este caso sobre content type. Y después, para obtener lo que se seleccionó, es get selected file y ya está. Y ahí terminamos. ¿Dudas de algo? ¿Así? Bueno, para generar dudas, ¿qué hace falta? Practicar. Y ahí vuelven y preguntan. Charlie. También.